Muy bien, muchachos. Vamos a resolver el ejercicio 10 que está en sección B en el examen de noviembre de 2018 y estamos en prueba 1. En este caso nos están dando una función. El criterio de función que tenemos es x a la 3 menos 2x a la 2 más ax más c. Y la siguiente figura muestra una parte del gráfico de f, como lo podemos observar. El gráfico de la función, que es la curvita, corta al eje y en el punto P. Claramente lo vemos acá reflejado. La recta tangente al gráfico, recuerden que la recta tangente corta a la función en un punto. En este caso, en el punto P está siendo tangente en esta parte de la función. Debemos de ella hallar las coordenadas de ese punto. Halla las coordenadas de P. Entonces recordemos que, bueno, para solucionar y escribir toda nuestra respuesta en un cuadernillo de fórmulas, debemos escribir siempre el número de pregunta que estemos resolviendo en los recuadros. Y voy a indicar que voy a resolver su apartado A. En este caso, como P coincide con la intersección que tienen ambas sobre el eje de las X, sabemos que siempre va a ser un par ordenado 0, algo. Es decir, el valor de la intersección sobre el eje de las X, sobre el eje de las Y, perdón, es igual a 0. Entonces, básicamente vamos a encontrar la imagen de la función cuando x es igual a 0. Es decir, vamos a sustituir la x por 0, o sea, encontrar f de 0. Como tenemos el criterio, simplemente vamos a sustituir y tendríamos 0 a la 3 menos 2 por 0 a la 2 más a, que es una constante, por 0 más 6. De manera que sabemos que la imagen en 0 es 6. Por lo tanto, tenemos las coordenadas de P, el par ordenado 0,6. Hasta ahí hemos resuelto el ejercicio A. Vamos ahora con el apartado B y en este caso nos pide que hallemos la primera derivada. Yo tengo que la función es x a la 3 menos 2x a la 2 más ax más 6. Su primera derivada es 3x a la 2. Recordemos que la regla que vamos a aplicar es la de bajar la potencia y restarle 1. Básicamente que si yo tengo x a la n, su derivada es n por x a la n menos 1. Esta sería la regla de la derivada que estamos aplicando. Menos, como tengo un número, a la hora que bajo el 2, ambos van a multiplicar. Por lo tanto, tendría 2 por 2, 4x, le resto 1 a la potencia, más, a la hora que le resto 1 a la potencia, esto quedaría x a la 0, se elimina el valor de la variable, por lo tanto, solo queda la constante, más la derivada de toda constante siempre es 0. Por lo tanto, esta sería la respuesta final para la primera derivada. En el caso de la doble I, tenemos que a partir de lo anterior, ¿y qué es lo anterior? La primera derivada. Es decir, vamos a basarnos en este resultado para hallar la ecuación de la recta L en función de A, donde sabemos que L es la tangente al gráfico. Recordemos que toda recta tangente se escribe de la forma f' evaluado en el x sub 0, x menos x sub 0, más f de x sub 0. O sea, la imagen en ese punto. En nuestro caso, estamos buscando la tangente en P. Por lo tanto, x sub 0 viene siendo 0 y la imagen en x sub 0 viene siendo 6. Recordemos que evaluar la primera derivada en ese punto nos da la pendiente de esa recta tangente.
esta es la pendiente de la recta tangente que estamos buscando. De manera que sería tomar la primera derivada y evaluarla en 0. Tendríamos x menos 0 más f de 0 que sería 6. Por lo tanto, la primera derivada evaluada en 0 es venir acá y esto sería 0, esto sería 0. Por lo tanto, únicamente nos queda a, que multiplica a x porque el 0 ya es mantequilla, más 6. De manera que los paréntesis salen sobrando. Entonces tendríamos la ecuación de la tangente como la expresión y igual a x más b, que es la ecuación de nuestra recta L, que es la ecuación de la recta tangente. Después nos hablan de un gráfico, que el gráfico tiene un mínimo local. Lo podemos observar acá en Q, hay un punto mínimo. Y la recta L pasa también por Q. Es tangente a la función en P. Sin embargo, interseca la función en Q. Vamos a hallar el valor de A. Como ambas funciones se intersecan, quiere decir que ellas en algún momento son iguales. Por lo tanto, para hacer el apartado C, vamos a decir que la función propiamente es igual a la tangente para buscar su punto de intersección. Por lo tanto, tendríamos que la función x a la 3 menos 2x a la 2 más ax más 6 es igual a x más b. Se intersecan ellas en dos puntos. Cuando trabajamos algebraicamente esta parte, a la hora que despejamos, a x pasa a restar y 6 pasa a restar. Por lo tanto, esta elimina con esta porque recuerden que b es 6 y a x elimina con esta. Es decir, tendríamos la expresión x a la 3 menos 2x a la 2 igual a 0, sacando factor común, un x a la 2, factorizamos la expresión de manera que nos quede x cuadrado y x menos 2. Entonces, ¿cómo sacamos factor común x cuadrado y multiplica a x menos 2? Es decir, tengo dos factores que multiplicados ambos dan 0. Aplicamos la ley del factor nulo, que nos dice que si tengo dos expresiones que multiplicadas dan 0, quiere decir que o una es 0 o la otra es 0. En este caso, x va a ser 0, representa esta intersección en P. Y la que andamos buscando es el despeje de este factor, que sería x igual a 2. Es decir, en este momento, cuando interseca a Q, x es igual a 2. Y con eso no resolvemos el ejercicio porque en realidad no andamos buscando el valor de la A. Pero como ya sabemos que x vale 2 en este punto y sabemos que la tangente pasa por este punto, coincide con este x en este momento, entonces simplemente podemos hacer una sustitución en la función tangente cuando x es igual a 2 y acá, al ser un mínimo, sabemos que este valor de la pendiente es 0 por ser un mínimo y recordemos que la pendiente es la primera derivada evaluada en el punto que me están diciendo. Es decir, la primera derivada evaluada en 2 debería darme 0. Y como tenemos que la primera derivada es esta expresión, entonces sabemos que 3 por 2 a la 2 menos 4 por 2 más a debería darnos 0. Y simplemente resolvemos esta ecuación que nos queda. 2 a la 2 es 4 por 3 que es 12, menos 8 más a es 0. Por lo tanto, a es igual a 12 menos 8 que es 4,
pero a la hora que lo paso hacia el otro lado en su despeje sería menos 4. Y así hemos terminado el ejercicio número 10 de prueba 1 en el examen de noviembre 2018.